resistiré. La cintura escapular se encuentra ubicada en la parte superior y lateral del tronco y es la encargada de comunicar el tronco con el miembro superior, permitiendo el movimiento de este a través de la articulación que podemos denominar hombro. Esta articulación tiene una gran cantidad de músculos que describiremos enseguida y está estructurada principalmente por tres huesos distribuidos: un hueso anterior que llamaremos clavícula, que tiene la apariencia de una letra S alargada, y un hueso más bien posterior, que es la escápula, que tiene una dimensión interesante. Es un hueso plano, grande, de forma triangular, y además la presencia del húmero en su extremo proximal. La clavícula tiene una S itálica o S alargada con un extremo medial abultado que va a articularse con el esternón a través de una articulación plana con una cantidad de ligamentaria interesante que la comentaremos, y el extremo lateral más bien aplanado que irá a articularse con la escápula en una articulación plana interesante con condiciones muy particulares para la parte clínica. En la clavícula podemos describir una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. La cara superior es más bien lisa, como la hija de Homero Simpson la describo habitualmente. Subcutánea, palpable, sujeta a impacto directo. Un borde anterior, que es mucho más prominente en la parte interna, medial o próxima al eje corporal, que va siendo curva y se va perdiendo en la masa muscular. El extremo medial, interno o external es el más abultado y va a articularse en una silla de montar con el esternón que va a ser el eje central del tórax. Esta articulación no tiene gran movilidad, simplemente permite que suba y baje un poco la clavícula a unos 15 grados. Tiene ligamentos que van a ser unos más importantes que otros. Los menos importantes son los que van a ir del esternón a la clavícula, que llamaremos esternoclaviculares, toda la articulación. Ligamentos que van por arriba y por abajo. Y ligamentos que son más importantes, que se denominarán ligamentos que vayan a unir la clavícula con la primera costilla, que llamaremos ligamento costocondroclavicular. A recibir y van a mantener la clavícula traccionada para abajo, evitando que esta se luxe. Entonces, estos definitivamente son los ligamentos más importantes. Siempre que se describa una articulación, definitivamente esta articulación va a tener ligamentos muy importantes que eviten que se salga de su lugar, luxación, y ligamentos complementarios, aquellos que simplemente mantienen parcialmente la articulación en su lugar ideal. El extremo lateral de la clavícula es más bien plano y se llama extremo acromial por su relación directa con el acromion, que es el extremo de la paleta o proceso espinal o gran espinal de la escápula. Esta articulación sí es muy importante porque va a tener ligamentos que la sujeten una vez más de forma medianamente importante, los denominados acromioclaviculares, y ligamentos mucho más importantes que van a denominarse conoide y trapezoide en relación de su forma y de su apariencia. Estos ligamentos van a ubicarse por debajo del extremo lateral de la clavícula y van a traccionarla de manera que ésta no pueda subirse, no pueda luxarse hacia arriba. En su momento decíamos, esto va a tener mucha clínica, mucha trascendencia en cuanto a que tenemos con muchísima frecuencia impactos laterales, golpeamos
el hombro lateralmente, y esa energía se traslada hacia la parte medial, pudiendo fracturar la clavícula y en su defecto produciendo una luxación de esta articulación. Ahora, si el mecanismo es moderado, se produce la lesión de los ligamentos menos importantes y la clavícula asciende algunos milímetros nada más, pero todavía tiene cierta fortaleza en su función gracias a estos ligamentos que están aquí debajo, que son el conoide y el trapezoide. Estos ligamentos también se llaman córaco por la presencia del proceso coracoideo claviculares. Entonces, la trayectoria de estos ligamentos permite sujetar todavía la clavícula en su lugar. Ahora, ¿qué pasa si el mecanismo es más importante y se rompen también estos conoide y trapezoide? Resulta que la clavícula se va a levantar generosamente, va a ascender de forma importante y nos va a obligar a operar. Entonces va a haber una gran diferencia en un paciente que rompa solamente este ligamento que une acromio y clavícula, en que lo que se haga es no operar, es un cabestrillo, medicación, versus a que el mecanismo sea muy importante y se rompan los ligamentos córaco claviculares o conoide y trapezoide, que nos obliguen definitivamente a operar. Hay que reparar aquello, colocar una serie de elementos metálicos para que eso tenga una estabilidad a largo plazo. Si el mecanismo de ese impacto que decíamos que iba a golpear aquí lateralmente el hombro es de alta energía, puede producir una fractura de la clavícula, depende de la edad también del individuo. Y entonces esa fractura puede conllevar la necesidad de una cirugía. Si valoramos la cara inferior de la clavícula, veremos en esta algunas características interesantes. Vamos a encontrar una cresta que va a recibir al músculo subclavio, un pequeño orificio que va a ser para el agujero nutricio, y encontraremos las crestas que dejan las inserciones ligamentarias de estos ligamentos que unen la clavícula con el cartílago y el esternón, y las crestas y espinas que habrán de dejar los ligamentos conoide y trapezoide. La clavícula entonces es una estructura sujeta a traumatismo indirecto muchas veces por impacto, decíamos aquí en la parte lateral del húmero, en el muñón del hombro, que se traslada hacia la misma produciendo lesiones importantes, sea luxación, sea subluxación o sea la fractura de la misma. Cuando valoramos el hueso posterior, la escápula, también podemos llamar omoplato. Plato es plano, homo es hueso, el hueso plano. En este hueso vamos a describir una cara posterior, interesante por la presencia de este elemento que es la espina. Es un mal nombre para mi gusto. La presencia de una espina sugiere una estructura muy pequeña, poco trascendente, pero lo que en realidad vemos aquí es una estructura muy grande, una prolongación ósea generosa que nace en la parte interna o medial del hueso y después se va proyectando lateralmente y hacia arriba. Excede al hueso mismo como una verdadera paleta, como una charretera de militar, y esta va a tener una prolongación ligeramente hacia adelante, donde va a permitir encontrarse con la clavícula, acromio clavicular, la articulación, que es interesante además de esta paleta, que va a poder proteger definitivamente a la cabeza del húmero y a toda la articulación del hombro de forma muy interesante. Entonces es una verdadera protección para el húmero en su parte alta, más allá de que es la prolongación hacia adelante que permita una articulación con la clavícula. Esta mal denominada espina
Además va a dar nombre a otras regiones y haremos de esta parte superior con la denominación de supraespinosa y la parte inferior como infraespinosa. Entonces va a bautizar además. Y estas zonas van a recibir músculos que a la postre van a recibir la misma denominación de supra e infraespinosos. Tiene un borde posterior que va a recibir también masas musculares a través de un labio superior y un labio inferior. Arriba vamos a encontrar la presencia del trapecio y por debajo el deltoides, que vamos a describir en algunos instantes. Esta escápula tiene un borde interno, que es el borde también denominado vertebral por su relación con la columna vertebral y que va a recibir de forma interesante músculos por un labio posterior, un labio anterior y otros que se insertan directamente allí. El borde lateral va a tener características interesantes, se llama borde axilar también, olorcito, porque va a tener una relación con este hueco o cavidad que es justamente la axila, y de él van a nacer músculos que van a unir la escápula con el húmero, permitiendo movimientos del brazo. La cara anterior de la escápula tiene algunas rugosidades, crestas, que van a ser específicamente para el músculo subescapular. Para mi gusto es otro error también llamar músculo subescapular aquel que está en la cara anterior, porque nos va a dar confusión en el tiempo y lo comentaremos y fortaleceremos la idea. El extremo o ángulo superior y lateral de la escápula tiene una particularidad interesante porque va a presentar a esta prolongación que hemos denominado proceso coracoideo, que tiene la apariencia de una especie de dedo flexionado, un dedo chiquitín, un dedo meñique flexionado hacia afuera, doblado hacia afuera, y es la prolongación anterior de la escápula en búsqueda de encontrar los elementos anteriores. Este proceso va a tener la inserción, como ya sabemos, de los ligamentos conoide y trapezoide, pero no solamente eso, sino que va a recibir a otros ligamentos, llámese ligamento córaco-acromial, porque se va a dirigir hacia proceso acromial como tal, o este otro ligamento fino y delicado que se va a dirigir hasta el húmero, ligamento que va a ser importante en la descripción de la articulación del hombro y se hace muy evidente cuando se hace artroscopía también, una visión directa de aquello. Ahora, la escápula va a tener un ángulo superior y medial, superior y medial, que va a prolongarse ascendente. Lo vamos a ubicar aquí, esta es la zona, y se llama ángulo como tal, simplemente. Va a alargarse mucho en sujetos que tienen mucha actividad física, porque hay inserciones, en especial del músculo elevador de la escápula, en quienes levantan pesos, van con cemento al hombro, refrigerador al hombro, o simplemente una buena actividad de gimnasio, rutinas, que hacen que ese ángulo sea muy, muy evidente. Y aquí en la base del proceso coracoideo vamos a encontrar una formación interesante, que es la escotadura coracoidea. De esta manera estamos visualizando la presencia de la arteria y nervios que van a cruzar justamente y van a estar bien protegidos por la presencia de ese ligamento en la escotadura coracoidea o escotadura también denominada supraescapular. Húmero. El húmero va a articularse con una carilla en apariencia ovoidea, originada en el ángulo superior y lateral de la escápula. Esta carilla va a tener una forma ovalada
de más o menos 1 centímetro de diámetro mayor, que le permite recibir de forma un poco insuficiente a la cabeza del húmero, porque es una cavidad denominada glenoidea, el húmero. Esta cavidad va a necesitar de un rodete, de un anillo que le permita tener una superficie más grande y una serie de ligamentos que eviten que la glenohumeral o articulación del hombro se luxe. Es la articulación que se luxa con más frecuencia, la articulación grande que se luxa con más frecuencia y la que con seguridad ustedes tendrán que valorar y reparar con muchísima más frecuencia que cualquier otra articulación. Este es el rodete que puede hacerse evidente en la formación y aumento de volumen de la carilla articular que vaya a recibir generosamente a la cabeza. El rodete va a ser siempre una preocupación cuando queramos reparar la articulación para darle una mayor y mejor estabilidad. La articulación glenohumeral presenta una serie de ligamentos, además del rodete, que necesariamente le dan una estabilidad importante. Son ligamentos sujetos a elongarse cuando en algunas circunstancias se ha producido la luxación o en individuos que tienen una hiperlaxitud ligamentaria. Entonces podemos tener cierta tendencia a luxar el hombro con relativa facilidad. Son ligamentos que van a unir la parte alta de la articulación, la parte media y la parte inferior, y van a sostener a la manera de un bolsillo. Habitualmente se produce una circunstancia entre el fascículo superior y medio en que la cabeza luxa y se sale por allí para después terminar aquí en la parte inferior, enganchada prácticamente por debajo de la escápula, que es la luxación más habitual. Hay maniobras específicas para devolver esto a su lugar, lo que llamamos reducción, habitualmente bajo anestesia general y relajación muscular para evitar un deterioro mayor. Además de los ligamentos, vamos a encontrar una estructura muscular que llamaremos manguito rotador, que son 5 tendones y músculos que van a sujetar la cabeza, que van a empujarla contra la escápula. Entonces, esta cabeza, en relación de su volumen tan importante, necesita elementos dinámicos y estáticos para mantenerla junto a la escápula. ¿Qué más vamos a encontrar en este extremo proximal del húmero? El extremo proximal tiene una generosa cabeza a manera de una esfera, casi 2/3 de esfera, y encontraremos lateral a esa un cuello que llamaremos cuello anatómico por su ubicación. Todo estrechamiento después de la cabeza se llamará siempre cuello, en este caso cuello anatómico, porque va a haber otro que se va a encontrar aquí debajo, que es el cuello quirúrgico, porque ahí abajo es que se rompe y con mucha frecuencia en el adulto mayor. Esta cabeza está tapizada por una gran cantidad de cartílago y hialino, precioso cartílago blanco nacarado que le permite el deslizamiento de la articulación en todo tipo de movimiento. No olviden que esta es una articulación esferoidea o enartrosis. La enartrosis permite movilidad en todas las direcciones: rotación, abducción, aducción, flexión, extensión y finalmente circunducción. Lateral a ese cuello anatómico que decíamos, la presencia del troquíter. El troquíter es un sobrerrelieve grande, importante, que va a recibir a 3 músculos que van a ir de arriba hacia abajo. El
espinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Por eso habitualmente cuando escribo el troquíter lo describo como troquíter, de manera que son 3 facetas y cada una para un músculo distinto. Ahora existe otra pequeña formación aquí medial que se llama troquín. Y el troquín es que va a recibir a un solo músculo, el músculo subescapular. Músculo subescapular entonces para el troquín. Y vamos a encontrar aquí un tercer elemento que va a ser la corredera intertubercular o corredera bicipital. Entonces es un surco y va a permitir el paso del tendón de la porción larga del bíceps que veremos en su momento. Por tanto, cabeza, cuello anatómico, troquíter, troquín y corredera bicipital son los elementos que nos interesan aquí. La cintura escapular tiene gran movilidad. Y movilidad es sinónimo de masa muscular. Los músculos que describiremos lo haremos de forma topográfica. El músculo más superficial es el músculo pectoral mayor. El pectoral mayor es una estructura muscular palpable y evidente a través de la superficie. Vamos a visualizar claramente esta zona en el varón sujeta a volumen carnoso, en la mujer obviamente con la presencia de la glándula mamaria. La forma, la apariencia de este segmento está determinado justamente por el volumen y fortaleza muscular del pectoral mayor. En la parte alta se ve también la presencia de la clavícula como el referente estético. Este músculo tiene inserciones muy importantes que van desde la región abdominal, porque se sujeta también el recto mayor del abdomen, en el esternón, porque va a sujetarse también en este hueso, y en profundidad en las costillas y en los cartílagos de las mismas. También va a insertarse a nivel de la clavícula. Su inserción medial entonces, recto mayor del abdomen, esternón, costillas, cartílago y clavícula. Lateralmente, este músculo se desplaza y se va cerrando a manera de un triángulo o abanico para terminar definitivamente cruzando la axila, formando la pared anterior de la axila, elemento muy importante, y termina en la denominada corredera bicipital, en aquella corredera intertubercular o corredera bicipital. Su trayecto entonces va más allá del origen torácico y va a llegar definitivamente hasta el húmero, en una situación que le permite desplazar y rotar el mismo. Entonces va a poder girar el miembro superior en ese trayecto que le transporta desde la parilla costal, desde el tórax hasta el húmero. Su acción, por lo tanto, va a ser de rotación interna, va a ser un músculo que permite el abrazo, entonces va a ser aducción, va a acercar el miembro superior al eje corporal. Es una posición que yo llamo posición del jugador de fútbol, del que está haciendo la barrera, que van y llevan las manos en protección de sus genitales. Esa acción va a ser el pectoral mayor, va a poder abrazar el individuo, sujetar cualquier objeto gracias a la fortaleza de este músculo pectoral mayor. Este músculo está inervado por una unión, una asa anastomótica de varios nervios, un par de nervios que corresponden al plexo braquial, son ramos colaterales del plexo braquial, que será el último tema de revisión de este miembro superior. Volveremos al detalle. Las arterias son las arterias pectorales
que se van a unir también para nutrir y dar fortaleza a este poderoso músculo. El músculo pectoral mayor cubre, protege, envuelve a otro músculo que llamaremos pectoral menor, que lo describiremos enseguida. ¿Qué acontece si yo decido no mover el brazo cuando estoy accionando al músculo pectoral mayor y más bien decido que se mantenga fijo el brazo y muevo el tórax? Entonces lo que voy a hacer definitivamente es subir las costillas, por lo tanto voy a hacer inspiración, voy a meter aire. Entonces el pectoral mayor, más allá de mover el brazo, es un músculo de la respiración profunda. Cumpleaños feliz, voy a inspirar profundamente. Eso también trabaja el pectoral mayor, no solo, sino también el pectoral mayor. Y ejerce también la acción de trepar. Ok, no se duerman, mantengan los ojos abiertos, la mente amplia, tomen un juguito, oxigenen, piensen en su futuro, pichoncitos. Es duro el trabajo, pero hay que seguir adelante. Continuamos. Profundo al pectoral mayor, el pectoral menor, un músculo más pequeño evidentemente, más profundo y de apariencia interesante, es más bien cónico si le damos tridimensión, triangular si le das bidimensión. Su inserción habrá de ser en las costillas 3, 4 y 5, y su inserción lateral ascenderá en búsqueda de un elemento conocido nuestro, que es el proceso coracoideo, aquel que recibe a los ligamentos que le unen con la clavícula, y ese dedito, decíamos, pequeñito, meñique, que se proyecta hacia adelante, que va a recibir además a 3 músculos. Va a recibir a este que estamos refiriendo, que es el músculo pectoral menor, va a recibir a la porción corta del bíceps y va a recibir al músculo coraco clavicular. Vamos a encontrar entonces esta característica interesante, un músculo pequeño por debajo del otro, pectoral menor, la misma irrigación, la misma inervación, y este es un músculo fundamentalmente de la respiración. Entonces va a ser una inspiración profunda, es inspirador. Ahora, ¿qué pasa si mantengo fijo esto de la inserción en las costillas y muevo la inserción a nivel del proceso coracoideo? Lo que va a acontecer es que generemos una estabilidad a nivel del hombro. Entonces me va a permitir mantener estable el hombro, que bien sabemos es una articulación desproporcionada entre la cabezota del húmero y la escápula. Entonces necesita mucha ayuda para no luxarse fácilmente. En esta región anterior lo que encontraremos es un tercer músculo, seguramente menos trascendente e importante que los anteriores, músculos poderosos, el músculo que llamaremos subclavio. El músculo subclavio va a tener un nombre muy bonito, muy diciente, de eso que nos gusta, porque va a decir exactamente dónde se ubica. Entonces nos va a decir, estoy debajo de la clavícula. Entonces el músculo subclavio es este músculo que va a unir definitivamente la clavícula con la primera costilla. El músculo subclavio es un músculo pequeñito en relación de los otros, y al unirse, al insertarse en la clavícula, entendemos que definitivamente es un músculo de la respiración, une la clavícula con la primera costilla. Cualquier músculo que levanta las costillas es un músculo de la respiración. Entonces los músculos que van a ascender las costillas definitivamente son músculos que llamaremos respiratorios. Entonces esa clavícula será unida con la primera costilla a través del músculo subclavio. Detalle interesante,
ese espacio entre la clavícula y la primera costilla es fundamental porque por allí van a trascender múltiples elementos vasculares, nerviosos y venosos que van a ser perfectamente protegidos por ese sistema óseo y el sistema articular. Vamos a ver entonces ahí debajo de esta clavícula un espacio ocupado parcialmente por el músculo subclavio, por donde van a pasar estructuras vitales sumamente importantes que se denominarán justamente subclavias por esa característica. Entonces este músculo estará en relación de estructuras trascendentales para el miembro superior. La región posterior es sumamente generosa en masa muscular, músculos planos y anchos en la superficie de gran volumen como el trapecio y el músculo dorsal ancho, que van a dar fortaleza a la movilidad de la columna por un lado, donde está evidentemente inserto, y van a permitir movimientos para el miembro superior también, en algunos de los casos. Empezaremos con este poderoso músculo, el músculo trapecio, músculo bilateral, derecho-izquierdo, en apariencia del nombre que sugiere esto. El trapecio va a tener una inserción muy alta porque va a insertarse en la cabeza, en la tuberosidad occipital externa. Desde allí va a descender verticalmente esta línea que podemos ver, una línea blanquecina, es la parte tendinosa de inserción en la columna vertebral, en los procesos espinosos de la columna, y termina esto tan bajo como la 12ª torácica. Entonces, una inserción prácticamente en toda la columna cervical y torácica a nivel de procesos espinosos. Sus fibras van a tener trayectos distintos. Las que vienen de muy alto, veremos que tienen trayectos oblicuos, descendentes, laterales, versus las que vienen de la parte más baja, que van a tener fibras que ascienden más bien, y las de la parte media, que van a tener fibras horizontales. Entonces van a cerrar una especie de abanico o triángulo lateralmente, que va a acabar inserto en los dos huesos que hacen a la cintura escapular, por delante la clavícula y por detrás la espina de la escápula. Entonces el borde posterior de la clavícula, en una superficie muy grande lateral, y el labio superior de la espina de la escápula reciben al trapecio. Es un músculo poderoso, vigoroso, de gran fortaleza, que puede trabajar solo o puede trabajar en equipo. Si trabaja solo, desplaza lateralmente, dependiendo si trabaja el derecho a la derecha, si el izquierdo a la izquierda, desplaza lateralmente la cabeza. Si trabajan los dos en equipo, lo que hacen es mantener la cabeza, el cuello extendido, la mirada al frente. Esa orgullosa mirada enfrente del ser humano, de posición de dominio, va a depender mucho del trapecio. Por eso se nos cansa. Es habitual que tengamos que hacer un masajito en la columna generosamente, tomando el trapecio para lograr definitivamente un descanso y un alivio. Entonces se manipula el músculo, se hace masajes circulares, rotatorios, ascendentes, descendentes, que vayan a relajar sistemáticamente el trapecio hasta su inserción lateral. Y esto genera un alivio importante. Entonces el trapecio es un poderoso músculo que, si trabaja en equipo, mantiene la posición erguida, la mirada al frente de la cabeza, y si trabaja de forma unilateral, pues lateraliza la cabeza la manda lateralmente. Ahora, ¿qué pasa si el punto fijo es más bien el eje central?
Si digo no voy a mover el cuello, pero sí voy a contraer las fibras musculares, entonces sistemáticamente puedo levantar el hombro. Puedo levantar el hombro hacia la cabeza en posición, no quiero, característica del adolescente, ¿no es cierto? Y levantaré uno o levantaré los dos. Entonces el trapecio tiene esa acción interesante. Su inervación es muy especial. Va a corresponder a un nervio par craneal, al 11º par craneal espinal o accesorio. Es todo un paquete vascular el que va a acceder y va a llegar a él con una arteria que viene desde adelante de la región cervical, la arteria cervical transversa, que va a llegar hasta el músculo para irrigarlo y el nervio 11º par craneal para inervarlo. Es de los pocos músculos que diremos corresponde a un nervio par craneal que sale de dentro del cráneo para acceder a él. El 11º sale por el agujero rasgado posterior, nos acordamos. Bien, el otro poderoso músculo superficial, palpable y evidente es el músculo dorsal ancho. Es un músculo de gran envergadura, una superficie importante, es el que hace la paleta, las aletas de rana del fisiculturista, da la forma de la espalda triangular de base superior para el masculino que hace mucha fuerza, una inserción que viene desde la séptima vértebra torácica y termina muy abajo, termina a nivel del sacro prácticamente, compromete también las aletas del ilíaco lateralmente, toma las últimas costillas, etc. Entonces va a tener una inserción muy grande en la parte inferior. Sus fibras suben y se van cerrando sistemáticamente en abanico para terminar no como el trapecio que terminaba en la clavícula y en la escápula, sino que va a cruzar y definitivamente va a terminar en el miembro superior, va a terminar en la corredera bicipital, aquella donde terminaba también el músculo pectoral. El músculo dorsal ancho va a cruzar, decíamos, entonces toda esta región torácica, va a acceder lateralmente hasta el húmero y va a ir en búsqueda de la denominada corredera bicipital. Entonces va a cruzar generosamente a los otros músculos que por allí se encuentran y va a terminar inserto en el húmero. Es una inserción interesante, va a haber una inserción lineal muy parecida a la que genera el pectoral en la región anterior. Se inserta entonces en la cara anterior. No se olviden que la corredera bicipital definitivamente es anterior en relación del húmero. Entonces aquí tenemos la inserción del dorsal ancho que viene de la parte posterior y la inserción de los músculos que van a generar acción en la parte anterior, en el labio anterior de la corredera bicipital. El dorsal ancho tiene una accesión similar al pectoral mayor en cuanto va a permitir mover el brazo en acción de abrazo, lo va a acercar, va a hacer aducción, rotación interna, y también va a trabajar en la acción de trepar. Si quiero mantener el brazo en posición firme, lo que hago es levantar definitivamente el tronco. El tronco va a ascender para poder generar cualquier tipo de acción de desplazamiento corporal, qué sé yo, el subirse a una pared para ver por encima de ella con el miembro superior apoyado en la pared y el resto que se desplaza de forma ascendente. En la parte posterior, riquísima en masa muscular, este plano descrito es el plano superficial. El músculo dorsal ancho recibe arterias perforantes que van a atravesar las costillas y recibe un nervio del plexo braquial, se llama un ramo colateral del plexo braquial, que era sujeto de detalle y descripción en su momento.
Aquí debajo vemos los músculos denominados serratos menores, posteriores, estos que están cruzando oblicuos ascendentes, y vemos a estos otros músculos generosos verticales que suben, que son los que hemos descrito como los músculos de la masa común, el iliocostal, los paravertebrales que ascienden para dar extensión a la columna. Y nos encontramos con los músculos más bien profundos, aquellos que van a unir habitualmente la escápula con la columna vertebral. Entonces son músculos que llamaremos mediales. Entonces van a ir del borde medial de la escápula hacia la columna vertebral, principalmente a los procesos espinosos. Romboides tiene esa apariencia poco más o menos de un rombo que permite dar esa denominación grande, inserto de la escápula hacia la columna. Por arriba el romboides menor, que para algunos autores es un fascículo del anterior nada más, y un tercer elemento que es el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato, porque va a ir justamente ahí al ángulo, ese ángulo que lo habíamos descrito como muy elevado en pacientes o individuos que levantan mucho peso, mucha carga, ¿no es cierto? Entonces tenemos al elevador o angular, al romboides menor y al romboides mayor. Los tres hacen un grupo que va a permitir que la escápula se mantenga cerca de la escápula, de la columna más bien, y que la escápula gire y rote generosamente como una campana, acercándose, evitando su desplazamiento cuando vayamos a levantar mucho peso con el miembro superior. Entonces son grandes estabilizadores. Están irrigados, inervados por más o menos las mismas estructuras que hacen a las arterias unidas en una anastomosis periescapular, de la que referiremos solo a esta denominación porque después entraremos en detalle, y los nervios que vienen también del plexo braquial, que son ramos colaterales del plexo braquial, que es lo que diremos de rutina, los nervios del romboides mayor y menor y del elevador de la escápula. Lateralmente encontraremos otros músculos en relación de la escápula también. Músculos que van a nacer de la escápula y se van a dirigir ya no hacia la columna vertebral, sino más bien hacia el miembro superior, que se encuentran en la misma escápula, en su cara posterior, con un conocido nuestro, que es este proceso mal llamado espina, por su dimensión decíamos. Por arriba el músculo supraespinoso, por debajo el músculo infraespinoso, y lateralmente a estos van a nacer músculos denominados redondo mayor y redondo menor, que nacen ya no de la cara posterior, sino del borde lateral. El supraespinoso tiene un trayecto particular porque se va a dirigir por arriba de la espina, como el nombre sugiere, se va a transformar en un tendón que va a pasar en una posición un poco, llámese incómoda, entre la cabeza del húmero. Aquí vemos estas bolsas, que son varias, que son bursas, que tienen líquido sinovial dentro, que va a impedir una fricción entre hueso y hueso. Si disecamos estas bursas, lo que vamos a encontrar es exactamente esto. Vamos a encontrar a un músculo que es el supraespinoso, que tiene un trayecto interesante y que va a tener que cruzar este espacio, donde puede ser peligrosamente pellizcado, producir su lesión y su ruptura también. Es una lesión muy habitual la del supraespinoso, la tendinitis del supraespinoso en pacientes de edad media. El supraespinoso va a tener este trayecto por debajo de la articulación acromioclavicular,
y va a sujetarse en la parte más alta del troquiter. La inserción del supraespinoso, del infraespinoso y del redondo menor, que le van a dar esa característica y ese volumen tan importante a este relieve, a esta tuberosidad. Los tres músculos entonces insertos en el troquíter van a generar acciones un tanto distintas. El infraespinoso y el redondo menor hacen rotación externa. Entonces van a girar todo el hueso, por lo tanto todo el brazo, por lo tanto la mano hacia afuera. Van a hacer supinación. A diferencia del supraespinoso, que lo que hace es elevar, tiene que hacer palanca para desplazar lateralmente el brazo, levantándolo entre 70 y 120 grados, complementando la acción del músculo deltoides que veremos en su momento. Entonces es una acción muy importante y muy sufrida. ¿Por qué? Porque la va a ejecutar entre dos estructuras agresivas, entre el acromion que queda por arriba y la cabeza del húmero por debajo. Entonces fácilmente podemos entender que este tendón pueda quedar pellizcado entre esas estructuras, desgarrarse y romperse, que decíamos es una situación habitual en el adulto medio, 45, 55 años, que ejerce una actividad física, o las señoras un poquito mayores que quieren levantar un pesito más allá de lo que hacen habitualmente y generan una lesión importante que a veces requiere una reparación quirúrgica. En el troquín, la inserción del subescapular. Retiramos y disecamos artificialmente todo lo que se encuentra básicamente por delante de la escápula. Veremos la cara anterior de la escápula con la presencia. El músculo subescapular se encuentra en la cara anterior de la escápula. En su momento decíamos, es un músculo que tiene un mal nombre porque definitivamente es desorientador y no se va a encontrar por debajo de la escápula, sino más bien por delante. Sus fibras ocupan toda la fosa anterior de la escápula y se dirigen hacia el troquín. Es el único músculo que se va a sujetar allí. Nos va a ocupar todo este espacio entre la escápula y el húmero. Va a hacer una acción absolutamente contraria con los músculos infraespinoso y redondo menor. Ellos hacen rotación externa, mientras que el subescapular hace rotación interna. Entonces va a haber un juego interesante entre ambos. El músculo subescapular va a tener dos nervios, superior e inferior, que vienen del plexo braquial, son ramos colaterales. El músculo infraespinoso va a recibir también un nervio colateral del plexo braquial. La diferencia es con el redondo menor. El redondo menor va a recibir un nervio que es un nervio terminal. Finalmente, un músculo un tanto particular por sus inserciones, su trayectoria y su acción, es el músculo serrato mayor. Es un músculo que va a tener una trayectoria bien especial, va a tener una gran cantidad de digitaciones, son más o menos 9 dedos prácticamente, digitación dice aquello, dedos, que van a tener un trayecto muy particular, porque se va a insertar en el borde medial o interno, el borde vertebral de la escápula, para abrazar toda la parrilla costal y terminar en las costillas de la 3 a la 9, permitiéndose un movimiento de respiración. Son inserciones muy interesantes, complejas de entenderlas. Estas son las anteriores que vemos, van a ser en las costillas.
Y esta inserción posterior u origen es muy peculiar porque va a cruzar de forma interesante desde el borde medial de la escápula, allí donde estaba inserto, va a cruzar entre la escápula y la parrilla costal, va a hacer un sándwich prácticamente, es el emparedado ahí, es el fiambre entre costillas y escápula. Van a cruzar sus digitaciones para terminar en las costillas, en la parte anterior. Generalmente 9 fascículos, los primeros van a ser definitivamente inspiradores, van a subir las costillas, van a meter aire en profundidad, y los inferiores van a ser expiradores, van a botar aire. Entonces tiene una acción mixta. El poderoso serrato mayor se sumará entonces a los músculos de la respiración, llámese pectoral mayor, pectoral menor, que van a permitir meter más aire del de la respiración habitual, los músculos intercostales, etcétera, que se irán sumando en nuestro conocimiento de a poco. Interesante en relación de este músculo su inervación. La inervación del serrato mayor corresponde a este nervio muy largo, que es un ramo colateral descendente del plexo braquial, que lo que va a hacer es cruzar transversalmente a todas sus fibras, a todos sus fascículos, y es también denominado el nervio respiratorio de Charles Bell, que va a ser seguramente favorito de ustedes al recordar. Este es el plexo braquial, muy complejo, que lo veremos en el último tema de miembro superior, y uno de sus ramos colaterales descendentes es este, el nervio respiratorio de Charles Bell. Con esto terminamos la revisión de cintura escapular. Tienen la opción de pausear donde ustedes quieran fortalecer las ideas. Esta es la invitación a la fiesta. Esto es profundizar en su texto amigo Latarjet y ver detalles. Continuaremos esto sistemáticamente. Nuestro siguiente tema es la región braquial y sucesivamente intercalaremos con evaluaciones por este tipo de herramienta y por otras herramientas también